La entrevista del Telematutino 11, gente importante. A tratar temas importantes nos acompaña el ingeniero Juan Gómez. Él es recién electo. Todavía tú no has ido a una reunión, ¿verdad que no? Todavía. De la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Es secretario del área energética, fue superintendente de electricidad. Y Google me dice que fue el más votado Sí. en esa elección. Bienvenido al programa. Buenos días. Gracias por la invitación, Jacqueline, Ramón. Un placer estar siempre con ustedes y un saludo a todo el que hoy desde sus casas y diferido, porque ya ahora hay que hablar también de... Los que nos ven a cualquier hora. Exactamente. Y en cualquier parte del mundo. No se sabe lo placentero que es estar aquí entre dos amigos. Gracias. Yo no voy a comenzar hablando de electricidad, sino dame la fórmula, porque tú eres un técnico. Tú no eres un político que está metido en la base, ni está en un meeting con una bandera. Entonces, es raro que en los partidos políticos ocurra eso con un técnico. Gana y ganaste por encima de muchísima gente que tenía años bregando en la organización y que ha estado en la base. ¿Cuál fue la fórmula? No, fue a la base. Fue el trabajo realmente que no conoce Ramón, que desde que se forma la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández nos designa como enlace político en la provincia Valverde. Mi provincia. Ajá, entonces ahí estuvimos 2 años y medio en toda la parte del llenado de formulario, inscripción, reuniones, toda esa parte que es muy trabajoso para tú iniciar un nuevo proyecto en cualquier índole, más político. Luego de esos 2 años y medio en Valverde, el presidente Fernández me designa como enlace político en la provincia de Espaillat, que es mi provincia en este caso, aquí, Jacqueline. Entonces, también tenemos ese trabajo, todavía ahí era más de consolidación de toda esa gente que habíamos afiliado, ya irlo organizando en órganos del partido, formando las direcciones medias y las direcciones provinciales y toda esa parte. Es decir, que hay una mezcla, Ramón, de trabajo de campo, de terreno y el trabajo también técnico, porque a la vez desempeñamos la función de quien encabeza la Secretaría de Energía, que la Secretaría de Energía no es Juan Gómez, es un equipo importante de técnico en todas las áreas del sector eléctrica con años y años de experiencia. Yo puedo decir, es uno de los partidos que tiene el staff de técnico más importante del país en el área eléctrica. Es decir, que si Leonel gana no tiene que buscar uno de fuera. No hay que buscar de fuera. Ahí tenemos, y son muchas personas que tienen, Jacqueline, años y años trabajando en el sector y formándose en el sector. Inclusive muchos de nuestros técnicos fueron formados por las propias instituciones, que es lo que decimos. Tú no puedes llegar a una institución y la institución no es un edificio ni un nombre. Las instituciones son el recurso humano que existe ahí. Entonces, este recurso humano que existe en la Fuerza del Pueblo y también en otros partidos de la oposición, cuando llega un gobierno lo borra, lo quita, no viendo cuánto ha invertido el país en eso técnico. Entonces, tenemos ese staff de técnicos dentro de la Secretaría de Energía. Entonces, también nos ayudó bastante, muchas personas confiaron en el proyecto Juan Gómez a la dirección política, muchos compañeros y compañeras que desde aquí les mando un gran abrazo y por haber depositado su confianza en este proyecto, y también que en este momento que nos ha tocado la vocería en el sector eléctrico, también de una manera u otra te da una proyección, no puedo tampoco abstraerme de una realidad. Todo eso sumado dio que fuéramos beneficiarios por la voluntad de los miembros de la dirección central de nuestra organización a que nos votaran en el proceso anterior. Bueno, el tema eléctrico sigue siendo un punto fundamental para el país y un tema pendiente de solución. Y todos los gobiernos que hemos tenido, algunos han sacado mejor notas que otros, pero se han quemado en el tema por cuanto no se ha resuelto, pese a la confianza que le dio la ciudadanía votándoles en elecciones pasadas. Y en el caso del PLD, liderado en ese momento por Leonel Fernández, no es la excepción. Quizás el mejorcito momento que vivimos en cuanto a que se crearon más circuitos de 24 horas, que los apagones eran menos, fue en el gobierno de Danilo Medina. Pero ya vimos cómo devino un escándalo el tema de las compras para ese sector. Vemos que el déficit sigue siendo más grande y que nadie quiere enfrentar
la situación. A veces no sabemos si es por falta de recursos o por el costo político que tiene cobrar la energía eléctrica a sectores que no pagan. Entonces, Juan, al fin y al cabo, ustedes tienen buenos técnicos, pero ¿por qué hasta ahora no se ha resuelto el tema? Mira, yo creo que tú haces un excelente panorama de la situación. Tenemos históricamente un problema en el sector eléctrico, en la parte de distribución. Es bueno que sepamos que un sistema eléctrico normal de un país está compuesto por la generadora donde yo genero. Esa energía que genero la tengo que llevar a los centros de consumo, la tengo que transmitir, o sea, como si fueran las autopistas, y eso lo llevo a donde el centro de consumo, que es la distribución, que es lo que nos llega a nosotros. Entonces, en el año 98, en la administración del presidente Fernández, empezó un proyecto que le llamaban Circuito 24 Horas. El primer circuito 24 horas fue en Villajuana. Ahora, ¿en qué consistía esto? Porque aquí en el sector eléctrico tú tienes que planificar y tomar las decisiones en base a una programación. Esto consistía en rehabilitar las redes de ese circuito, consistía en colocar transformadores, en colocar medidores, en hacer trabajo, Jacqueline, social con las iglesias, con las juntas de vecinos, de mira, te vamos a entregar luz 24 horas, pero ustedes y toda la comunidad tienen que pagar el servicio. Se empezó ese proyecto, se empezó en Villajuana, como te dice, ya después de los circuitos se fue promoviendo y ya se llevaron sectores 24 horas. Y después de sectores se llevó a provincia 24 horas, y recuerdo que la primera provincia 24 horas fue Atomayor. Ustedes recordarán. Entonces se fue trabajando el tema poco a poco, porque no iniciaron ahora los apagones. Ahora, en la pandemia, recordamos, se nos entregó luz 24 horas a todos. Y posterior a la pandemia, y hay que decirlo, no era la administración Fernández en ese momento, era la administración Medina, se había mejorado bastante este problema. Inclusive se nos dañaban los inversores en la casa o las baterías y no nos preocupábamos, porque hay que ser justo, por repararlo, porque teníamos el servicio. Entonces, del 20 hacia acá, sin personalizar las cosas, no me gusta personalizar, sino viendo las informaciones y viendo lo que estamos padeciendo, realmente en la parte de distribución, la República Dominicana, en la administración Abinader, ha tenido un retroceso. Han vuelto los apagones, tenemos unas implicaciones muy graves en cuanto a los pequeños negocios, a nuestros hogares, a la calidad de vida propia de nosotros. Tenemos este país que tenemos verano todo el año, pero que ese verano se complica entre junio a septiembre, a finales de septiembre. Este año hemos padecido una tortura de una manera u otra. Inclusive hay que ver todo lo que implica para la economía nuestra y en el factor humano también. Yo tengo un amigo médico, cirujano, de una de las provincias de la línea noroeste de Santiago Rodríguez, que él me dijo que en medio de un proceso quirúrgico se tuvo 5 interrupciones del servicio eléctrico. Entonces, uno no se detiene, solamente se fue la luz, se me apagó el abanico, pero no es solamente esto implica demasiado. Y además, nuestro país lo vendemos como un atractivo turístico. O sea, y nadie quiere ir a un país en donde cuando llega de estar en una playa o una piscina y necesita darse una ducha o necesita tomar o coger un fresco, no tener esa comodidad. Tú cuando vas a hacer turismo, tú quieres estar bajo confort. Entonces nosotros tenemos que ver este problema y tomarlo de una manera seria. O sea, ahora, Juan, hay un tema... Pero tú tienes unos cuadros ahí de los indicadores financieros de las EDES. Sí, pero si me permite, porque algo que él dijo, que el tema era de distribución. Y ahora se nos ha dicho recientemente, el propio presidente Abinader ha dicho que el problema es de generación y de que no hemos quedado cortos porque la demanda ha aumentado en la República Dominicana. Sí, entonces, vamos de tema en tema. Desde el 2000, el gobierno de Hipólito y eso, se hablaba de los contratos y que fueron mal negociados y que el kilo, a cómo era que se estaba pagando la generación, después como que eso se superó. Pero ahora volvemos
Y lo que ha pasado en este año, que el sistema ha estado terriblemente mal, es porque hay una alta demanda y no se preparó para eso. Mira, Entonces, es un problema de a quién le creo. Bien, ¿En mira. la distribución o en la generación? mira qué es lo que ocurre. Todo el dinero, todos los miles de millones que vemos, mencionamos en el sector eléctrico, la caja la empresa distribuidora. Y si la caja anda mal de un negocio, ¿qué ocurre con ese negocio? Entonces, tenemos la admisión de los mismos funcionarios del sector, en donde nos dicen que más de 500,000 usuarios no tienen medidores. Entonces, hay una pregunta muy sencilla. Si tú no puedes medir No. lo que entrega, ¿cómo tú lo puedes cobrar? ¿Cómo tú puedes ser eficiente cobrando lo que no puedes medir? Y el factor de generación que tú planteas. Exacto, esa narrativa de que el problema de Mira, generación. por eso te digo, en el sector eléctrico todo es planificado. Todo es a mediano y largo plazo. Es decir, es proyectado. Total y completamente. Aquí no puede haber improvisación. ¿Por qué? Porque las inversiones son muy elevadas en cualquiera de los renglones, son muy intensivas. Y ya nosotros sabemos que todos los años la demanda en nuestro país aumenta de un 5 a un 8%. Entonces, yo como gestor público tengo que tener la previsión, no para decir que me aumentó la demanda este año, no, ya eso lo sabemos de antemano y lo sabemos desde mucho tiempo antes. Yo lo que tengo que tomar las previsiones para aumentar mi oferta, y ahí es que hemos estado con problemas también. Y eso ha hecho que este gobierno tome medidas desesperadas en el tema de generación. Por ejemplo, el gobierno del PRM planteaba que iba a aumentar iba a incorporar 2,000 nuevos megavatios al sistema. Los recordamos ese número desde el programa de gobierno de ellos. De esos 2,000 nuevos megavatios, solamente han incorporado un poco más de 350 megavatios. Ahora, Perdón, eso incluye la Car Power. Car Power Chip y SIVA de Boca Chica. Ahora, ¿qué ocurre? ¿A qué precio es que se están incorporando esas centrales? Car Power Chip y SIVA hoy día son 6 veces más caras que las generadoras tradicionales a gas o Punta Catalina. Entonces, así mismo, yo tengo aquí un cuadro. Por ejemplo, de a cómo le compraron las 3 empresas distribuidoras a los diferentes generadores en el mes de junio del año 2025. Este precio monómico, Ramón, Vamos a leerlo juntos. Ajá, incluye tanto la potencia como la energía. Y por ejemplo, EGEGIT, que son nuestras centrales hídricas, le vendieron a las empresas distribuidoras a 8 centavos de dólar. Las solares a 9, la de gas, hay diferentes precios, pero vamos a promediarlo en 13, y Punta Catalina a 12 en este mes. Ahora, en este mes de junio, que no es el mes donde más se ha demandado energía de ella, hay que esperar estos meses, exactamente. Car Power Chip le vendió a la empresa distribuidora a 38 centavos de dólar. Dios mío. Y SIVA a 74 centavos de dólar. Entonces, yo tengo un problema serio financiero con estas decisiones que yo estoy haciendo. Agravándolo. Yo lo estoy agravando. Entonces, a nosotros, tú mencionabas algo ahorita, nos preocupa grandemente el decreto que emitió el presidente el pasado 8 de este mes, el 517-25. La Fuerza del Pueblo hace 3 semanas dio una rueda de prensa en donde le solicitaba por todas las situaciones que se nos estaban dando que se declarara de emergencia el sistema eléctrico nacional. Ahora, decíamos esto en el aspecto de trabajar el tema de las pérdidas, trabajar el tema de los apagones, trabajar el tema de la medición, trabajar el tema de cómo ellos tratan a los usuarios en las oficinas. No de la inversión. Ahora, ellos lo hicieron el decreto para las compras. Exacto, solo para las compras, pero no es especificando una compra en particular.
tú abres un abanico, Jacqueline, para tú comprar desde un pie de alambre hasta hacer lo siguiente, señores. El decreto sale el día 8 y el día 9 ya aparece en la costa de Azua una tercera barcaza de Car Power Ship. De la que venden carísimo. De la que venden carísimo. Y no solo eso, que el día 16 dice el viceministro, un viceministro de Medio Ambiente, que le llaman Lenín Bueno, que Car Power Ship solicita permiso ambiental para operar tercera barcaza de generación eléctrica y dice que, entrecomillado, esto es Diario Libre, este ministerio recibió propuestas de modificación de licencia y, entrecomillado, actualmente la solicitud está en proceso de evaluación. Ahora, el día 18, Celso Marrancini informa que la nueva barcaza ubicada en los Negros de Azua ya está aportando. O sea, 2 días después que el propio ministerio admite que está evaluando, ya está inyectando 65 megavatios. Yo quiero que nos hagamos aquí un pequeño ejercicio. Mire, usted va a hacer una remodelación en su casa, va a hacer una terraza en su casa y hay un árbol que lo obstruye. Usted, para sacar esa permisología, tienen que ir inspectores, usted puede durar meses en esto, y esto de forma automática. Hubo 2 actos de magia. El primer acto de magia es que un día después del decreto aparece una tercera barcaza. Y el segundo acto de magia es que hay que ver si riñe contra la ley de medio ambiente que antes de hacerse los estudios del lugar se entrara en operación la tercera barcaza. Vamos a una breve pausa. Estamos un poquito apretados de tiempo. Volvemos en unos minutos. Interesante la entrevista con Juan Gómez. Bueno, ya casi en la recta final del programa estamos conversando con el ingeniero Juan Gómez, ex superintendente de electricidad y miembro de la dirección política y secretario de energía del partido Fuerza del Pueblo. Del tema energético se refirió el Fondo Monetario Internacional, que estuvo en una misión que duró varios días en el país y emitió un comunicado harto cuestionado en cierta forma y analizado por los interesados en estos temas. Y también la parte financiera, si nos pudiera condensar ambas cosas. Sí, miren, el Fondo Monetario emite este comunicado en la prensa nacional y dice en una de sus líneas, conjunto con la necesidad de inversión de transmisión y distribución. Ahora, tenemos unas declaraciones aquí en relación a las inversiones del ministro de Energía y Minas, que dice que el gobierno proyecta invertir 750 millones de dólares, esto contando a 300 millones anuales. Celso declara que van a invertir 400 millones en modernización en el área eléctrica, y el mismo presidente en el día 8 hizo el almuerzo del grupo Corripio y dice: Luis Abinader resalta inversión histórica en el sistema eléctrico. Y dice aquí, entrecomillado, este año tenemos el mayor nivel de inversión de la sede en la historia. Ahora, esas son declaraciones. ¿Qué ha pasado en la realidad? Yo tengo aquí el cuadro de las inversiones hasta el mes de mayo de este año del informe de gestión del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué dice? La barra azul, ¿qué es? Y la azul es lo ejecutado en el 25 y la color anaranjada ejecutado en el 24. Entonces, miren, en mayo, a modo de ejemplo, en mayo del año anterior, del año 2024, se invirtieron 23.6 millones de dólares entre las 3 empresas distribuidoras. Ahora, en mayo de este año, que es el año histórico, se invirtieron 13.6 millones de dólares. Es decir, justo 10 millones de dólares menos. Y ya el año anterior era baja. Uno multiplica por 12 y no va ya ni a 300 millones de dólares. Entonces, ahí voy. En los 5 meses completos, el año pasado se invirtieron 90.4 millones.
Wow. Y en lo que va de este año se han invertido 78,6 millones de dólares. Es decir, 11,8 millones de dólares menos. Y vemos que nos dicen que es el año histórico. Entonces tú dices, ¿cómo es que vamos a rehabilitar redes? ¿Cómo es que vamos a comprar medidores? ¿Cómo es que vamos a comprar transformadores? ¿Cómo es que vamos a comprar herramientas de las que utilizan las brigadas en su trabajo si no hacemos las inversiones del lugar? Vemos que el año pasado, para llenar el déficit eléctrico, este país tuvo que, porque digo este país o los ciudadanos de nuestro país, porque ellos hablan que Hacienda, tuvo que inyectarse al sector 1.769 millones de dólares, cuando en el año 2019 esa cifra fue de 422 millones de dólares. Es decir, casi 4 veces más que lo que se ha hecho en el gobierno del cambio, en el gobierno donde estaban todas las soluciones, porque recordemos que el anterior ministro encabezaba una comisión de energía del PRM que era muy activa, muy fuerte, iba muy choque. Recordemos los ataques a Punta Catalina, por ejemplo, y en esos ataques ellos también presentaban las soluciones. Al parecer se les traspapeló la parte del programa de gobierno o de esa rueda de prensa que daban, donde estaban esas soluciones, porque lo que hoy tenemos es un país lleno de apagones. Qué pena no tener más tiempo, pero te vamos a tener que invitar pronto, porque se quedaron muchos temas. Yo vi un artículo ayer de Andy de Guarre que habla la suma, principalmente con el tema de las no renovables, que parece que es grave. Pero de cualquier manera, muchísimas gracias, Juan Gómez, tu exposición magnífica. Gracias, Juan. Yo encantado de estar aquí. Si me voy a invitar con muchísimo gusto hasta ser parte de ustedes. Gracias.